Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Bendiciones a toda la audiencia que en cada ocasión siempre está esperando este grato momento para un diálogo que establecemos en este programa para líderes con Mauro Vargas. Para nosotros es un grato placer nuevamente estar aquí con ustedes y presentarle hoy el tema que tenemos, un tema de mucho interés y que ha de ser de bendición a cada vida. Hoy estaremos trabajando personajes bíblicos y salud mental. Así que dentro de un momento estaremos con ustedes. Regresamos. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Nuevamente estamos aquí con ustedes para traer el desarrollo de este gran programa. Para el día de hoy tenemos un invitado, un amigo, un hermano, pastor, un educador, un profesional en el área de la conducta. Me estoy refiriendo al reverendo Rafael Almonte, quien es uno de los pastores que ha estado trabajando siempre el tema de todo lo que es la personalidad, el individuo, y también un gran maestro de las Escrituras. Así que en esta noche tenemos a nuestro gran invitado y le queremos dar la más cordial bienvenida. Bienvenido y bendiciones, distinguido. Gracias, mi hermano Mauro. Muchas bendiciones de Dios para ustedes y para toda nuestra audiencia. Agradecemos, Rafael, que esté con nosotros, un hombre con un gran expertise, una experiencia pastoral, profesional, y un hombre que ha estado incursionando en este trabajo a través de la asistencia a cada una de aquellas personas que necesitan o que de una u otra manera han sido abordadas para acompañarle en estos procesos. En el tema del día de hoy, personajes bíblicos y salud mental, la Biblia no nos habla, Pastor Rafael, exactamente de salud mental, pero dentro de todo el caminar bíblico desde Génesis y Apocalipsis, encontramos a un sinnúmero de actores interviniendo en ese proceso profético de Dios que de una u otra manera han tenido que interactuar en diferentes contextos culturales, contextos geográficos, contexto político, económico, religioso. Y en esa interacción han tenido que enfrentar situaciones, han tenido desafíos, han tenido momentos donde ellos mismos han sido desafiados y donde han tenido que prácticamente detenerse y analizar la situación en que vive. ¿Cómo nosotros hoy, a la luz de la palabra de Dios, frente a estos personajes de las Escrituras, cómo nosotros hoy podemos abordar este tema de la salud mental? Excelente, obispo. Parte del problema más grande existente en los líderes cristianos es que no damos lugar a la palabra de Dios en el término de la conducta humana, en términos de conducta humana, y descuidamos el quehacer de la salud mental, entendiendo que el ser humano es netamente espiritual, y olvidamos que las Escrituras, la palabra de Dios, muestran al hombre como un ser volutivo, almático, un ser con sentimientos, con pasiones, con decisiones que tomar, pero que implican a la vez consecuencias funestas para su vida cuando él no está saludable mentalmente.
Entonces el pastorado, el ministerio pastoral al que usted y yo nos dedicamos, ha descuidado mucho esta parte de su vida. De manera que el pastor piensa que todo es espiritual y se ha olvidado que el ser humano es emocionalmente activo. Y cuando las emociones nuestras no están saludables, tendemos a cometer errores campales en nuestras vidas diarias y por eso el hombre fracasa. Porque aunque la Biblia, pastor, no usa la frase salud mental como tal, da por sentado que el hombre contiene alma, mente y espíritu y que Dios se preocupa por la salud integral. Y la salud integral conviene porque tiene el contenido exacto de salud mental. Esto quiere decir entonces que en nuestro ejercicio pastoral y en las áreas donde nos movemos, hay situaciones que deben de ser trabajadas en nuestras vidas, porque de delegarlo todo a un plano espiritual, fácilmente podemos estar cayendo en posiciones erradas y enfrentando situaciones en manera incorrecta. Así es. Fíjese usted que la santa palabra de Dios establece desde el principio de la creación del hombre, una vez la caída, la intervención de Dios a favor de la salud mental. Dios la interviene porque Dios entiende que un hombre enfermo mentalmente no es funcionar físicamente. Entonces entendemos con eso que la caída generó un trastorno Así es. en la personalidad del individuo. Así es. En la conducta total del ser humano, en sus relaciones. En la conducta total del hombre fue adulterada, cambiada, fue chocada, fue extremadamente maltratada. Y entonces el hombre necesita restauración de su salud mental. Por eso viene Cristo. No para llevarnos al cielo, sino para enseñarnos a vivir en la tierra. Muy interesante, no para llevarnos al cielo, No. a enseñarnos a vivir. Entonces esto implica de que no necesariamente porque un hombre sea llamado por Dios a su santo ministerio, tenga todas sus situaciones resueltas emocionalmente. No, pastor, ese es un grave error. La perfección sacerdotal no existe. El llamado al ministerio no es el llamado a salud. Usted tiene que granjearse su salud trabajándola, equipándose. Porque parte del llamado incluye el equipamiento del hombre de Dios a través de diversos trabajos o pruebas para llegar a ser un hombre saludable. No perfecto, saludable. Porque si no es saludable, no logra sus triunfos. Frente a esa realidad, entonces, creo que las Escrituras son una fuente rica que nos permite abordarla para ver un sinnúmero entonces de casos y situaciones que nos gustaría entonces entrar en un análisis de la misma. Usted como un experto en la materia, en la salud mental, porque así la experiencia y su profesionalidad se lo ha permitido, a la luz de las Escrituras, ¿cuáles personajes usted puede encontrar que podemos nosotros abordar para poder ver esta realidad sobre la salud mental? Hay muchos personajes en la Biblia. De hecho, todo el liderato es llamado a la observación de sus conductas, porque la manifestación de las conductas en los líderes muestra su salubridad o su enfermedad. Muy fuertes. Si un líder no es conductualmente, no se comporta de manera adecuada, generalmente tiene daños internos, daños emocionales o daños mentales quizá. Wow. Entonces, es necesario la observación de hombres en toda la Biblia, comenzando con Adán, la primera creación. El hombre casi perfecto. La Biblia establece que el hombre cometió un error y su pecado le llevó a la enfermedad. Perdió el vínculo con Dios. Y al perder el vínculo con Dios, pierde el vínculo con la sociedad. Y por ello también lo pierde consigo mismo. Porque cuando yo pierdo el vínculo con Dios, lo pierdo con mis congéneres y lo pierdo con todo lo que me rodea. Entonces Adán es un ente digno de ser estudiado frente a esa situación. Claro que sí, claro que sí. Fíjese usted que Adán, la Biblia establece que tenía comunión con Dios. Era un hombre que estaba realmente en paz con Dios, caminaba con Dios, estaba acostumbrado a manifestar su conducta delante de Dios. Pero cuando cae, la Biblia dice que él corre y se esconde. Por algo se escondió. Porque estaba enfermo mentalmente. Y cuando usted está enfermo mentalmente, se siente rechazado,
se siente atacado, se siente maltratado. Uno es un elemento muy importante. Se siente maltratado, se siente rechazado, se siente excluido hasta cierto punto. Así es. Y entonces esto me quiere decir a mí que yo como un líder que trabajo en la obra del Señor, entonces debo de tener muy en cuenta y muy pendiente de que como en el programa anterior estuvimos trabajando el tema de ese líder que sana, él debe de estar sanado. Entonces esto implica que el líder tiene que de una u otra manera enfrentar esa realidad y que su grado de espiritualidad no necesariamente le garantice una salud mental. Definitivamente, el error del liderazgo es mostrar su conducta a través de una falsa espiritualidad. ¿Se esconde? Claro que sí, porque usted conductualmente refleja su espiritualidad. Ok. Sus vivencias dicen lo que usted posee. Pastor, nadie puede llevar a otro donde no ha ido primero. Es así. Nadie puede llevar a otros a lugares que él no ha visitado. En Dios no. El líder tiene que ser un modelo. Un modelo. El modelo es una persona que es digna de imitarse. Como digno de imitarse, tiene que tener salubridad en su conducta. Y hablo de su conducta en las acciones de su vida diaria, en todo lo que hace, todo lo que dice y todo lo que cree. Porque hay que entender claramente que para yo poder modelar a Jesús en otro, tengo que modelarlo a través de un estilo de vida, a través de mi manifestación conductual. Es decir, que el líder debe de tener bien claro y presente que debe trabajar en su vida toda esta parte que tiene que ver con su trasfondo histórico Y generacional. y generacional. O sea, no solo su historia, sino de dónde él proviene. El líder tiene que manifestar su ejemplo a través de sus vivencias, y sus vivencias serán el resultado de cómo él haya trabajado su conducta. Si la ha trabajado de una manera escondida, de una manera solitaria, de una manera no adecuada, sin un verdadero discipulado, sin un líder a seguir, él manifestará estilos de vida diferentes, no tendrá una conducta estable, será una persona inestable, será una persona que no es confiable, será una persona que no refleja la vida de Jesús en su vida diaria. Creo que estos detalles que usted está dando son sumamente interesantes y que deben de contar dentro de lo que es el perfil de un hombre y una mujer de Dios llamado ser líder y que está sanando a otro, pero usted dijo ahorita que tú no puedes ir donde no has llevado a otro, tú no puedes llevar a otro donde tú no has ido, ni puedes dar lo que tú no tienes. Entonces el líder tiene que entender que tiene que superar esta parte. Y creo que el tema mismo de Dios darle la oportunidad a Adán de una reivindicación es una oferta de Dios para sanarle también. Así es, pastor. Fíjese cuál es el problema. La mayoría de los líderes modernos no han sido discípulos. Repita eso, por favor. La mayoría de los líderes modernos no han sido discípulos. ¿Y cómo se puede llegar a ser líder sin haber sido discípulo? Se llega por decisiones personales, individuales. ¿Estrategias humanas? Estrategias humanas. Sin embargo, el líder que no es discípulo no puede enseñar a otro. Tú no puedes dar lo que no se te ha sido dado. El liderato es una entrega. Es una entrega de Dios a ti que lo hace a través de un líder. Y tú tienes que tener a ese líder como mentor. La mayoría de los líderes somos desconfiados, somos personas muy desconfiadas, la mayoría. No importa del concilio independiente o como sea, la mayoría de los líderes somos desconfiados. No hay una cosa más desconfiada que un pastor. Wow. Se lo dice un pastor. Creo que estos planteamientos son dignos de mucho análisis. El tema de usted plantear de que hay que ser discípulo Así es. para garantizar un liderazgo conforme al corazón de Dios. Esto nos llama la atención para entonces analizar cuántos líderes discípulos tenemos y cuántos discípulos líderes tenemos. Discípulos líderes y líderes discípulos. Se supone que el líder no puede ir, que el pastor no puede ser líder si no ha sido discípulo. Todos estamos llamados a ser discípulos,
pero los líderes tienen que ser discípulos. Los líderes no hacen, los líderes son discípulos. Correcto. Y cuando usted es discípulo, usted vende el ADN suyo a los que le siguen. Porque ahí que está el trabajo del Así discípulo. es, así Exactamente. es. ¿Qué otro personaje de las Escrituras nosotros podemos encontrar para establecer esta parte del diálogo sobre la salud mental? Concluyo con Adán diciendo que Adán era un hombre lleno de temores. Un hombre culposo, culpaba mucho a otro y sentía culpa profunda. Dios trabaja con él y lo libra de esto. Pero el segundo personaje que me quiero referir es a Elías. 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 El profeta de fuego. El hombre de derramamiento de candela. De candela. El hombre fuerte. El hombre que cerró el cielo. Así es. Fíjate que después de una gran victoria como ninguno, porque no ha nacido de mujer un hombre que hiciera milagro como Elías. Wow. Sin embargo, sus milagros no eran el resultado de una vivencia conductual estable. Era un hombre inestable. Era un hombre lleno de temores. Un hombre que huyó por la palabra de una reina. Tuvo miedo a la muerte. Tuvo miedo a ser fusilado. Se siente agotado y desesperado. Desesperado. Al punto de querer morir. De desear la muerte. Entonces, ¿por qué deseaba la muerte? Él había hecho un milagro grande. Había eliminado un sinnúmero de profetas. Claro. Había mandado a bajar el agua del cielo. Sin embargo, todo eso no compensaba su vida diaria. Era un hombre con temores internos. Era algo en su vida fuerte. Síntoma, era un hombre aislado. Era un hombre que en este momento estaba desesperanzado. Era un hombre cansado. Era un hombre con un comportamiento inestable, varón muy inestable, de manera que quiere morir, deseos de suicidios. ¿Cómo se puede explicar que un hombre Dios lo escoge para este tipo de milagro y que luego pueda tener este tipo de comportamiento frente a su audiencia? Dios no llama a hombres perfectos. Dios llama a hombres imperfectos que trabajen su imperfección tratando de obedecer a Dios. Pero es una responsabilidad del líder trabajar eso. No solo es una responsabilidad del líder, es una responsabilidad del que envía a los líderes también. Ok. Nuestros centros educativos deben ir acompañados, deben ir guiados de la mano con acompañantes espirituales, con mentores espirituales, con hombres y mujeres que modelen. Okay. Creo con todo mi corazón que el ministro nunca se retira, porque cuando llegamos a la edad de retiro nos convertimos en mentores de otros. Correcto, es así. Entonces, parte de Dios, la perfección de Dios es la obediencia. Yo obedezco aunque no soy perfecto. Y trato de modelar mi conducta, de modelar mi carácter, de imitar a Jesús, pero lo imito con mi vida, lo reflejo con mi conducta en la vida diaria. Yo no puedo ser un ministro exitoso con una conducta aberrante, con desaciertos espirituales. No importa lo mucho que yo aparente en público, era un hombre de éxito. Sí. En lo privado, era un hombre con intentos suicidas. En lo público era temible. Claro. La gente le temía. Era un león público y una oveja en lo secreto. ¿Cómo un hombre de Dios puede manejar esta dualidad? No se supone que la maneje, pero es así, no se supone. Definitivamente, el hombre de Dios tiene una dificultad a veces, y es que el hombre de Dios en público vive la vida del payaso, riendo para complacer. En lo interior sufre y es maltratado. Pero todo se soluciona con un equilibrio que se llama salud mental. El equilibrio de la salud mental es importante. Yo tengo que trabajar, yo tengo el compromiso de trabajarme, de autotrabajarme, hasta llegar a ser el hombre conforme a la imagen del varón perfecto. Reitero que la perfección no es ser perfecto, sino ser obediente. Obediente. En la obediencia, en el proceso de obediencia viene ese proceso de perfección. Claro, porque la obediencia no es más que hacer lo que Dios quiere intentando vivirlo. Ok. Teniendo experiencia propia. Así es, así es. De allí parte. Fíjate tú que cuando un hombre está en este momento de la vida dual del profeta Elías, público, un líder poderoso,
Fíjate que se manda solo, tenía tanta inseguridad que hasta el servidor que tenía, el ayudante, lo suelta en banda, lo dejó solo. Sí. Se fue él solo, porque ya él no quería mostrar lo que él era. Los líderes tememos que los demás sepan Que, quiénes miren somos. que vean las vulnerabilidades. Así es, y nos hace más vulnerables. Esconder nuestra vulnerabilidad nos hace más vulnerables. Es un acto sanador que el líder muestra su vulnerabilidad. Así es. Como un acto de salud mental, el líder debe tratar, debe señalar desde su púlpito que él es imperfecto, que él comete errores. La gente lo aprende a amar más cuando entiende que él es débil que cuando él muestra sus debilidades haciéndose pasar por fuerte. Ese dato es muy importante porque cuando abordamos la historia, sobre todo de personajes destacados, líderes destacados en todos los ámbitos de la vida social, encontramos a hombres que nunca mostraron sus debilidades porque el pensamiento de la época le decía que el líder no mostraba debilidades. Y creo que al no mostrarla perdía prácticamente su humanidad. Así es. Pierde su humanidad. Lo que pasa es, pastor, en el caso de Elías creía que Dios lo iba a reprender. Elías creía que Dios lo iba a maltratar, que Dios lo iba a confrontar, y ahí tenía razón. Dios lo iba a confrontar, pero no para maltratarlo, sino para darle descanso. Descanso. Porque el descanso también es parte de la salud mental en la vida del ministro y del líder que está trabajando. Pastor, la mayoría de nosotros, los ministros, no conocemos el tiempo de descanso. Vivimos una vida tan angustiada, tan cansada, que descuidamos nuestras familias, nuestros hogares. Alguien ha dicho que la mujer más triste de la iglesia es la esposa de un pastor. Wow. Alguien ha dicho que el muchacho más inseguro de la iglesia es el hijo de un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor, tratando de aparentar una vida de fortaleza, cree debilidades acercarse con ternura a sus hijos y a su mujer. Y es un ente humano, carente, necesitado, un hombre que necesita se le rasque la cabeza, ser besado, ser cargado, ser añoñado, ser amamantado. Es un hombre débil, flaco, que necesita ayuda. Pastor lo es, yo lo soy, usted lo es, pero queremos aparentar que no lo somos, que no tenemos sentimientos, que eso creemos que la muestra de nuestros sentimientos nos hace sensibles. Y que incluso nos da hasta ciertos niveles de espiritualidad. A veces lo vendemos. Porque también históricamente una de las cosas que se ha mostrado es que el pastor o el líder hablaba con mucho orgullo y con mucha fortaleza, que el siervo de Dios siempre está con la bota puesta y el fusil en la mano. Y que el hombre de Dios no tiene que estar tomando momentos libres porque hay que cuidar de las ovejas, porque el diablo anda buscando la manera de destruir las ovejas. Y no sabiendo que el dueño de las ovejas es el pastor de los pastores. Así es. Fíjese usted que Dios confronta a Elías o visita a Elías y no habla con él, lo deja tranquilo, le ofrece descanso, lo alimenta, le da descanso y lo manda a esconderse. Dios no establece su comunión con nosotros reprendiendo nuestras vidas, sino más bien dándonos lo que nuestras necesidades básicas requieren. Y una de ellas es descanso, paz. Aunque la palabra de Dios no habla el término correcto, exacto de salud mental, habla de paz. ¿Qué parte de la salud mental? Mi hermano, la paz no es más que aprender a descansar en medio de las circunstancias adversas. A pesar de los problemas. A pesar. Aprender a descansar es paz. Paz no son momentos estacionarios, son conductas permanentes que se logran a través del contacto, la relación con Dios, la manifestación de una conducta afable delante de los demás y delante de mi posición espiritual. Eso quiere decir que la paz o el shalom es esa manera o ese estado de yo vivir tranquilo y quieto a pesar de Así es. toda la situación que pueda haber, que pueda estar pasando en mi vida.
¿Qué otro personaje de las Escrituras podríamos nosotros ver en el día de hoy que nos ayude a nosotros ver a Dios obrar en esa parte del hombre? Hay un hombre en la Biblia, el más antiguo de ellos, Job, Job. que no podemos nunca dejar. Ver un hombre que cree que lo tiene todo y carecía de todo. Job era tan poderoso que lo único que tenía era riquezas materiales. Solamente. Pero a Job, con toda su obediencia al mandato, no tenía las huellas de Dios plasmadas en su vida. Job, aunque obedecía a Dios, no conocía a Dios. Y era un hombre con mucho miedo porque dice, a lo que yo le temía, eso me alcanzó. Es decir, vivía con miedo. Vivía con miedo. Establece el autor del libro de Juan, de Primera de Juan, que en el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Quiere decir que este proceso de Job era para llevarlo al nivel del hombre o el líder conforme al corazón de Dios en el momento, que no fuera el líder de la circunstancia, sino el líder del corazón de Dios. Me parece que San Pablo en Romanos 8 interpreta el padecimiento de Job cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese, Job entró en un duelo. Sí. ¿Era correcto el duelo? Claro que sí. Claro. En una tristeza profunda, en una crisis existencial. Varón, Claro. José estaba muriendo. A José lo estaba llevando quien no lo trajo. José estaba en una situación de dolor terrible. Su situación era grave. Tenía una condición de insalubridad terrible. Él no se sentía bien ni con él ni con nada. Lo pierde todo. Lo que él creía eran sus posesiones. Pero más allá de sus posesiones materiales, Job tenía que tener una condición interna. Job tenía una espiritualidad externa, pero internamente estaba carente de todo. Estaba muy carente. En Job 14:14 recuerdo que hay una pregunta muy interesante que hace Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es decir, Job tenía duda hasta de su existencia. Así es. En la eternidad. ¿Volverá a vivir? Es decir, hubo un conflicto de ideas, un conflicto de pensamientos, de filosofía y de su fe en ese momento. Varón, realmente la vida de Job es una vida complicada. Y la situación de él fue más complicada aún. Job pierde a sus hijos. Y lo pierde todos. Se acuesta millonario y amanece pobre. Y para males, pierde su salud. Pierde su salud. Su esposa lo abandona. Así es. La esposa lo abandona y expresa su dolor a Dios y cuestiona el sufrimiento humano. Sí. Quizás usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Es muy probable. Pregunta, ¿hay insalubridad en esto? No, hay realidad. Ok. Hay realidad. La gente ha enseñado por mucho tiempo que el hecho de uno quejarse delante de Dios es pecado. Dios entiende el sufrimiento humano, por eso brinda la salud. Ok. Él la establece. Por eso la Escritura dice, hablando del profeta Isaías, que Él vino a curar nuestras dolencias y a sanar nuestras enfermedades. O sea, Dios se preocupa por mi salud emocional, por mi salud mental. Dios está preocupado por la salubridad de sus hijos, de sus líderes, de sus ministros. Pero Dios quiere que nosotros lo mostremos, a veces hablando con Él, pero también buscando ayuda en momentos de crisis. ¿Buscando? Ayuda en momentos de crisis. ¿Es lícito que un líder del Señor busque ayuda en momentos de crisis? Es necesario e imprescindible que todo líder tenga un consejero a quien vaya a contar sus debilidades y sus fortalezas. Porque los líderes solamente contamos nuestro triunfo, no contamos nuestras derrotas. Y yo estoy convencido, en el poco tiempo que llevo de pastor, 46 años, que como líderes yo he tenido más fracasos que triunfos. Las personas ven los triunfos, pero no saben a costa de cuáles fracasos. Pero la realidad, la sinceridad del líder debe ser decirle a los demás que vienen que detrás de todos los triunfos hay también aparentes fracasos.
que son los aprendizajes que llevamos en el proceso. Así es, así Pastor, es. y hablando dentro de esos casos que han chocado, yo sé que usted tiene su personaje, pero ¿qué usted me puede decir a mí de un personaje como Saúl? ¿Cómo lo plantea usted a Saúl? Un tipo que dice que era hermoso, elegante, era un tipo, pero vemos a Saúl, un tipo que termina prácticamente suicidándose. Así es, se suicidó. Saúl, pastor, es el ejemplo de llegar al liderato sin haber sido discípulo. Wow. Repítame eso, por favor. Saúl, Saúl es el tipo de líder. que llega al liderato sin haber sido discípulo. Ahora muéstreme, ¿tenía Saúl experiencia espiritual? Ninguna. 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 ¿Tenía Saúl relación con Dios? Ninguna. ¿Tenía Saúl relación con los líderes religiosos? Ninguna. ¿Y en qué sustentó entonces Saúl su liderazgo? Saúl es el líder que es llamado desposeído para hacerlo poseedor de todo. Dios lo llama sin ningún tipo de experiencia, pero él desvió, él se le subió la autoridad a la cabeza. Entonces no lo entendió. No, él no entendió su llamado. Él entendió que fue llamado para apoderarse del pueblo, no para servir al pueblo. Eso es muy interesante para un análisis de nuestro liderazgo en el día de hoy. Así es. Creo que estos ejemplos que hemos planteado aquí, frente a una realidad que se vive en el liderazgo, en el día a día, con el desafío que se puede dar, nos llama a nosotros a reflexionar en el día de hoy sobre lo que Dios espera de cada hombre y cada mujer que está en el ejercicio del liderazgo. Dios no ha llamado a hombres perfectos ni a mujeres perfectas, pero en el proceso llama que vayamos en un proceso progresivo de perfección y santificación. Porque ver estos ejemplos, a veces hablamos de esas virtudes de esos grandes líderes, pero no vemos todo ese mundo convulso en el cual se tuvo que enrolar o se vio enrolado para poder llegar a flote donde estaba. Y muchos de ellos fracasaron, como Saúl, porque no pudieron entender, como usted dice, el propósito con el cual Dios le llamó. Es muy interesante todo este diálogo y vamos a entrar en una pausa y luego volvemos para seguir ya y cerrar con todo este ciclo y poder ver a Dios obrar dentro de todo este proceso de hombres y mujeres que vivieron realidades y que Dios tuvo misericordia de ellos. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Nuevamente estamos aquí con ustedes para continuar con este gran tema sobre lo que es los personajes bíblicos y la salud mental. Como hemos estado dialogando hoy con el reverendo Rafael Almonte, pastor, psicólogo, hoy nos está dando algunas orientaciones que son de vital importancia para la misma. Reverendo, en este diálogo que hemos abierto en el día de hoy, que usted nos ha explayado un sinnúmero de informaciones que deben de ser analizadas, dentro de todo ese caminar también del Antiguo Testamento, ¿habrá algunos personajes del Nuevo Testamento que nosotros podamos ver que también nos reflejen alguna situación? Claro, varón. Todos los líderes prominentes del Antiguo y del Nuevo Testamento
enfrentaron problemas emocionales, algunos con una carencia emocional, mental terrible, con problemas serios de sus vidas, y uno de ellos fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Muy famoso, ¿no? Tremendo. Era un hombre contundente, de palabras muy fuertes, quizás hiriente. Y él dice en un tiempo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Responde eso a alguna situación? Claro, quizá Pablo fue criado en un ambiente hostil. Okay. Su liderato dentro del judaísmo fue en un ambiente hostil. Quizás su familia era hostil también. Pablo era un hombre que se cree, era un hombre que había enviudado. Okay. Quizás Pablo tenía hijos y nadie dice lo ha entendido en la Biblia. ¿Por qué no? Pablo fue un hombre que tuvo criterio fuerte y enfrentó situaciones difíciles. Fíjense que Pablo en una ocasión se queja y dice, pero ven acá, y solo yo puedo no agarrarle una hermana y llevármela conmigo, como lo hace Cefas. Entonces Pablo se enamoró de una mujer. Y eso le creó un problema serio. Allí se establece. Se enamoró de esta mujer, él quería, pero había enseñado que no se iba a casar ya. Y eso creó en él un paradigma, creó problemas serios en su vida. Y Pablo sencillamente era un hombre que disfrutaba de un gran liderato, pero Pablo disfrutaba de carencias fuertes en su vida personal e individual y emocional. ¿Usted cree que ese carácter rígido de Pablo respondía a un contexto también de rigidez en su formación? Sí, pero también a carencias emocionales, a problemas emocionales. Es decir, que habían situaciones, pero también había carencia de otras. Así es, pastor. Pastor, todo líder agrio, ácido, tiene carencias fuertes. Wow. Y tiene que aprender a reconocerlas y a trabajarlas para poder entrar en una dinámica de reino, en una dinámica de triunfo. Pastor, el liderato, el triunfo de un líder, no son sus logros externos, sino sus logros internos. Si yo no logro conquistar mi espíritu, ¿de qué me vale pastorear la iglesia más grande de la República Dominicana? Ocupar la posición que ocupa. Ocupar la posición administrativa más fuerte dentro de un concilio, iglesia o congregación local. ¿De qué me vale? Entonces, Pablo es el vivo ejemplo de que se necesita ayuda, se necesita seguimiento, se necesita acompañamiento. Ese acompañamiento, fíjese que Pablo acompañó a Tito, a Timoteo, pero aparte de lo que presenta la Biblia cuando Jesús se le aparece y lo manda a la casa donde lo envió, en otro lugar no vemos ese ente presente de acompañamiento a Pablo. Cuando no existe esto, ¿cómo podemos crear ese espacio? Porque es muy importante. ¿Cómo creo ese espacio? Podemos llamarla orfandad ministerial. Orfandad ministerial. La quiero llamar así a líderes que carecen de padres espirituales. ¿Cuáles son los riesgos de eso? Fracasar en el proceso. Pero uno de los riesgos es vivir una vida infeliz, aunque triunfe afuera, internamente infeliz. Puede ser lo que quiera a nivel de presentar la mejor imagen de la vida, pero siempre termina siendo infeliz. Así es. Y la infelicidad es parte de la enfermedad mental. Y eso no es una amenaza que ese líder también, dentro de su ejercicio de liderazgo y pastoral, sea también un líder entonces que al reflejar esto daña otras vidas. Naturalmente, hijos de padres enfermos serán enfermos toda su vida. Pastor, déjeme decirle una anécdota. La tigresa escoge el varón para tener crías. Cuando llega el tiempo de que ella sabe que tiene que crear, para copular busca un macho. Ella lo escoge. Y cuando ella lo escoge, ella busca algo. Si ella le gana la pelea con el tigre, si ella le gana al tigre, ella no se casa con él. Porque ella dice, es débil y mis hijos van a salir débiles. Y eso es vulnerabilidad. Si el tigre le gana y la maltrata, dice,
serán fuertes, pero muy ásperos con las hembras. Pero si el tigre macho le gana y le pone el pie en la cabeza y la acaricia, ella dice, ese es el padre de mis hijos, porque serán fuertes, pero tiernos a la vez. Wow. Hijos de tigres enfermos son tigritos enfermos. Hijos de líderes enfermos serán líderes enfermos. Miembros problemáticos son el resultado de pastores que no tienen mentoría pastorales. Son resultado de pastores enfermos. Miembros locales enfermos son el resultado de pastores que no tienen paternidad espiritual. Wow. Frente a esa realidad, pastor, ¿cuáles son los consejos que usted le puede dar al ministerio, al líder, al que está terminando, pero al que está en el proceso y al que está iniciando? ¿Cuál es el consejo que usted le da para que no se cometan los errores que ya se han cometido y que podamos garantizar una estabilidad ministerial saludable? Lo primero es, como hombres de reino, nosotros tenemos que saber que la Biblia no es ajena a las emociones de los seres humanos. La salud mental no lo ignora. Es prioritaria. Lejos de estigmatizarla, muestra que incluso los más grandes siervos de Dios necesitaron ayudas en medio de su crisis. Los siervos de Dios más grandes, eso necesitaron ayuda. En medio de su crisis. Mire a David, mire a Pablo, mire a todos necesitaron ayuda. Estos relatos nos enseñan, hermano, que no estamos solos en medio de nuestro sufrimiento, que no debemos padecer solos, Wow. que no debemos quedarnos solos, que debemos hacernos acompañar. Dios, cuando Adán cayó varón, lo acompañó en el huerto del Edén. Cuando Israel fue al destierro, Dios usó a Ezequiel y lo mandó. Y dice la Biblia, y me senté en medio de ellos y lo escuché. Y después que lo escuchó, vino la palabra de Jehová. Entonces los líderes tienen que aprender a acercarse a otros en medio de sus crisis, para que otros se acerquen a ellos en medio de sus crisis también. Y escuchar la palabra de Dios a través de sus líderes. Para que pueda entonces sentirse con la fortaleza y sentirse también con ese estado de recargar nuevas fuerzas y poder seguir enfrentando su realidad. Pastor, claro, fe y salud mental no son opuestas, son complementarias. Son complementarias. Dios quiere que tu fe complemente tu salud emocional o mental. Hoy más que nunca, en un mundo donde los problemas cada día van creciendo, un mundo muy convulso dentro de su realidad y donde tenemos grandes desafíos, la palabra de Dios, las escrituras nos sigue siendo una fuente de esperanza y de aliento. Si aquellos grandes hombres y mujeres, dentro de sus situaciones, sus debilidades, sus luchas, lograron salir a flote, el mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros hoy. Y ese Dios garantiza nuestro éxito. Finalmente, reverendo Almonte, al finalizar, queremos cerrar ya esto con un consejo centrado al ministerio en este particular, a los líderes, a los pastores que nos están ahora mismo escuchando, viendo en diferentes lugares. ¿Cuál es el consejo final que usted le da al hombre y la mujer de hoy que está en ese ejercicio del liderazgo, del pastorado y que está viviendo situaciones normales con sus luchas internas? ¿Cuál es el consejo final que usted le da a ellos hoy? Definitivamente, para mantener una buena salud mental es necesario dedicarnos tiempos a nosotros mismos. Dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Debemos dedicar tiempo a disfrutar nuestra persona y nuestra familia. Debemos dedicar tiempo al placer sano, al placer delicado, al placer establecido por Dios. Debemos dedicar tiempo a nuestra salud, dedicar tiempo a nuestro hobby, pastor. Pastor, hay que dedicar tiempo. ¿Usted tiene su hobby, pastor? Claro, montar a caballo es mi hobby. Oh, ¿ese es su hobby? Uno de ellos. ¿Y usted se deleita? Claro, varón. Cuando yo me pongo un gorro, una bota
y unos pantalones jean medio ajustados y me subo encima de un caballo, yo soy un hombre feliz. Disfruta. Lo disfruto. Porque esto también es parte Es un hobby. de la Pero salud debe mental. hacerlo con su familia también. El pastor debe buscar, segundo, un consejero. Un consejero. Alguien que le acompañe. No un amigo. No que sea su amigo, sino que sea su mentor. El amigo no te confronta, el mentor sí. Sí te confronta. Entonces hay que tratar de invertir en nuestra salud. Porque cuando llegue el momento de la crisis, tengo que buscar que me acompañe en medio de ella. Debemos hacerlo, pero debemos guiarnos también hacia aquellos que dirigen hombres, que dirigen pastores, que dirigen líderes. Deben acercarse ellos. Dios no esperó que sus líderes se acercaran a ellos. Dios se acercó a Adán. Mandó a Ezequías acercarse al pueblo. Y Jesús se acercó a los discípulos de Emaús en medio de su crisis. Correcto. Cuando hay acercamiento del líder mayor hacia el líder menor, llamémoslo así, hay sanidad emocional. Gracias, Reverendo Almonte, por este hermoso tiempo que hemos tenido en este diálogo tan interesante sobre personajes bíblicos y salud mental. Que Dios nos ayude cada día a nosotros seguir hacia adelante y ver a Dios obrar en la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que en todo el proceso bíblico, en la construcción de esa historia, pudieron mostrar el favor, la misericordia de Dios, pero también sus debilidades estuvieron presentes en todo su caminar. Gracias, Reverendo Almonte. Agradecemos a Dios por su participación y el conocimiento que Dios le ha dado para compartirlo con el ministerio, y será hasta una próxima entrega. Dios le bendiga. Feliz. Siempre. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por